Buenas a todos y todas. Hoy estamos en una segunda ocasión para hablar del tema del ciclo de abuso, del cual tengo seccionadas 4 partes. Esta es la segunda parte. Mi nombre es Florencia. Esto es un espacio que se llama Floreciendo, que es un espacio en general de acompañamiento, de herramientas y de autoindagación. Bueno, dicho esto, obviamente les recomiendo que vayan a ver la primera parte, seguro, porque viendo la primera parte van a entender un poco el contexto desde el cual estoy partiendo. Denme un segundito que voy a prender una luz porque estoy como a oscuras. Ah, cambia mucho, sí. Bueno, dicho esto, es importante, decía, porque van a entender el contexto en el que por lo menos yo estoy haciendo este contenido, ¿sí? Previamente hablamos de cosas básicas que en el ciclo de abuso, que son culpabilidad y los roles o lugares o posturas que se tienen que poner en juego, que son víctimas y victimarios, que son completamente intercambiables. Lo vamos a ver. O sea, son las dos caras de la misma moneda, por ende la moneda puede darse vuelta en cualquier momento. Esto es súper importante. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿A qué se debe o a qué se le asocia este ciclo de abuso y por qué? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de las áreas principales a las que se asocia. Este es un tema súper estructural y me parece a mí importantísimo para entender el ciclo de abuso, entender los diferentes ejes donde se mueve. ¿Sí? Desde mi punto de vista es, empezando, son los en orden, ¿no? Familia, inicialmente, familia, trabajo y pareja, o pareja y trabajo. Estos sí que se pueden como pisar en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente la gente toma contacto con estas situaciones de abuso mediante o la pareja o el trabajo. En algunos casos empieza siendo por la familia, pero creo yo que normalmente hay como una predominancia a empezar por ahí. ¿Qué pasa? Una cosa, ay, no puedo creer que se me fue la cámara. A ver, se me fue la cámara. A ver, denme un segundito. Bueno, ahí volví, perdón, partes técnicas. ¿Qué pasa? En algunos casos sí se da que empieza por la familia y uno termina dando secuencia de cuenta de cosas en la pareja, pero generalmente es al revés. Uno empieza por la pareja o por el trabajo y termina dándose cuenta. Entonces, cosa importantísima me parece es que empecemos a ver que todo es un todo. O sea, el ciclo de abuso no se da solo en un área. O sea, difícilmente que en un área tengamos situaciones de abuso y en simultáneo, o sea, en otra área estemos súper sintiéndonos súper auténticos y súper plenos y súper en paz. No suele pasar eso. No es el patrón más conocido, por lo menos. Eh, lo esperable es justamente que, o sea, uno empiece entrando por una puerta y esa puerta le lleva a otra puerta y todas vayan teniendo como un hilo conductor que obviamente termina todo al final en nuestra historia de vida, termina teniendo que ver con la familia. Entonces, ¿por qué trabajo, familia y pareja? Pensemos en que son estructuras, ¿sí? O sea, son las estructuras en las que más basamos nuestras identidades. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que normalmente la figura del victimario lo que más ataca y lo que más defiende es ataca y defiende la imagen, o sea, su propia identidad, y también lo que más sufre um, y lo que más defiende posteriormente la figura del víctima o la víctima es también su identidad, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña diferenciación ahí en que normalmente el victimario entiende que identidad e imagen es lo mismo, ¿sí? Mientras que la víctima suele tener, eh, digamos, eh, más búsqueda de esa identidad en esos vínculos, o sea, está buscando más conscientemente eso, más por resignación acepta imágenes en lugar de identidades. O sea, ejemplo.
cuando nosotros generamos, o sea, estamos siendo parte de un ciclo de abuso, algo muy normal, o normalizado, mejor dicho, es que eh, uno sin darse cuenta, por preservar esa imagen, esté renunciando a su identidad. O sea, eso es lo que le pasa más a la víctima, ¿sí? Ejemplo, relación de pareja donde se está ejecutando esta dinámica del ciclo de abuso, en la que yo, para que yo siga mm, defendiendo, por ejemplo, mi imagen de generosa o mi imagen de comprensiva, voy a renunciar a lo que verdaderamente soy, o sea, a mi identidad, ¿sí? Si bien es lo que estoy buscando, o sea, estoy buscando un lugar donde pueda sentirme identificada, pero en el sentido pleno de la palabra identificada, va a pasar esto. Me habré identificado con una imagen y esta persona que es víctima va a ayudarme siempre a reforzar esta imagen mediante él o ella con sus mecanismos también va a estar eh, digamos, defendiendo y reforzando esta imagen. O sea, cosa básica, en el ciclo de abuso no se busca la autenticidad en ningún momento, sino, o sea, el victimario por lo general reniega de lo auténtico, este, en el sentido obvio de la palabra también, y la persona que está ocupando el lugar más víctima, pues cree poder sostener un vínculo aún sabiendo que no es auténtico. O sea, uno está como más basado en la resignación y el otro pues en la negación, vamos a decir, ¿no? Pero finalmente lo que pasa es esto. Entonces, ¿qué podemos decir de esto de las estructuras? Porque, ejemplos, ¿cómo se da? ¿Qué pasa? ¿Qué características tiene en común la familia, la pareja y el trabajo? Cosa esencial, cuando uno es un niño pequeño, ¿qué es lo que lo caracteriza en una familia cuando es un niño pequeño y nace y viene en una familia? Relación de dependencia, ¿sí? Está basado en las necesidades que yo tengo, ¿sí? En el caso del trabajo, lo mismo, relación de dependencia. A mí me contratan, pero yo, a su vez, creo que necesito este trabajo. Así que ahí se da otra vez la misma dinámica. O sea que eso es una característica. Em, Ambas partes, de alguna forma, obtienen la satisfacción de una necesidad, ¿sí? Sí, como está basado en la imagen, es una necesidad que está distorsionada y todo lo demás. Pero también hay algo de lo biológico en eso que podemos verlo más adelante. En el caso de la pareja es evidente también, ¿no? Supongo que es igual de evidente que en el caso de la familia. Pero seguro que hay como una especie de verticalidad a la que uno está como accediendo, ¿no? Entonces acá aparece otro concepto que es las relaciones de poder. O sea, no hay ciclo de abuso si no hay relación de poder. O sea, el ciclo como tal, como un ciclo, una dinámica, algo que se perpetúa en el tiempo y que después, como dije, se puede reproducir en otras áreas de mi vida de la misma forma, quizás una para mí es más invisible que la otra, pero se va a reproducir igual, eh, es posterior a la relación de poder. O sea, primero establezco una relación de poder en este sentido que acabo de mencionar y luego entro en una dinámica de abuso. Entonces, ¿ya? Esas relaciones de poder son mucho más difíciles de identificar que los ciclos de abuso, porque las relaciones de poder son como muy sutiles, o sea, no tenemos enseñado nuestro sistema, no sé exactamente qué palabra usar técnica, pero me refiero a nuestra parte, nuestro mundo emocional, no lo tenemos entrenado para reconocer cuando estamos siendo horizontales, ¿no? Ya de adultos. Obviamente cuando somos niños no podemos hacer eso, necesitamos que sea una relación que sea en cuanto emocionalmente vertical, en cuanto que hay una dependencia y debe de haberla para que exista un cuidado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Normalmente en las estructuras familiares, cuando estamos hablando de relaciones de poder, lo que hay es un desorden, o sea, no es esto de 2 más 2 4, o sea, los niños normalmente no están ocupando el lugar de niños y los adultos no están ocupando el lugar de adultos, de hecho, suele suceder que esos adultos que están criando también son emocionalmente niños. ¿Y qué hacen los niños? También juegan mucho con las posibilidades
y las fantasías de tener poder sobre sus padres, ¿sí? Eh, no sobre otros niños, sino sobre su familia, las personas que le brindan cariño, ¿no? O sea, hasta dónde empieza a jugarse esto de hasta dónde esta persona me quiere, hasta dónde el amor, ¿no? Y se empieza a relacionar de alguna forma implícitamente el amor con el poder, ¿sí? O sea, hasta dónde eh, mi papá, mi mamá, mi referente, me ama, depende también de hasta dónde me brinda ciertos poderes, ¿sí? Eh, Quizás antes no era tan evidente esto. Hoy es bastante evidente la situación o la postura que toman los padres y las madres respecto a esto. Eh, una cosa es acompañar a los niños a que reconozcan su poder personal que tienen como seres humanos, desde el amor y la comprensión que tienen y todo lo que pueden generar con eso, y otra cosa es eh, que le estemos de alguna forma dando la idea, o subrayando, porque eso está ahí, de que si hacen determinadas cosas, en los vínculos importantes en su vida van a lograr determinadas cosas. Entonces, obviamente, los niños um, de forma natural tienden, si nosotros promovemos eso, van a tender a diferentes formas de persuasión, ¿sí? Estas formas de persuasión o manipulación tienen una inocencia hasta cierto momento de la infancia que es natural, o sea, es propia, ¿sí? O sea, es un juego, vamos a decir, ¿sí? Ahora, cuando eso ya no es un juego y ya no es simbólico, y pasa a otra etapa, esa infancia también, se va asumiendo que eso es la forma, ¿sí? O sea, esa es la forma de eh, relacionarse y está absolutamente luego ligado al poder y al control que yo tengo sobre el otro, ¿sí? O que el otro tiene sobre mí. Entonces, ahí se van generando estas dos polaridades ya, la víctima y el victimario, o sea, dependiendo de qué tipo de lugar ocupé en esa relación de poder, luego voy a generar dinámicas en las que, bueno, yo voy a tender a dejarme o voy a tender a no dejar que, o sea, o a extralimitar al otro, o al contrario, o sea, o a que haya una ausencia total de límites, ¿no? O sea, en cualquier caso, el aprendizaje es el mismo, que el otro, el amor está vinculado al poder, el afecto está vinculado al poder, el vínculo de la construcción de un vínculo está supeditada a este tipo de juego, ¿sí? O sea, es un juego, los juegos de poder, ¿no? Pero como somos adultos, luego no tenemos estrategias solo y únicamente biológicas, sino que entran a tener en juego las estrategias psicológicas, y entonces ahí es donde empezamos a este proceso que estoy diciendo de que, ok, esto no lo tuve, vamos a decir, bueno, ¿no? Esto no lo pude satisfacer de esta forma, ok, entonces lo voy a hacer de esta forma. Y acá entra la ley del más fuerte, ¿sí? Para algunos casos es la ley del más fuerte, para otros casos va a ser la ley del más débil, porque va a tener que ver con, o sea, voy a ser más amado en la medida en que sea más débil. Luego para otros será, voy a ser más amado en la medida que sea el más fuerte. Y el más fuerte no en relación a una capacidad o una habilidad que sería parte de una identidad, es decir, ser bueno para algo, ser competente para algo, sino fuerte o débil en relación a otro. O sea, yo gano o pierdo en relación a, o sea, no me puedo evaluar a mí mismo sin esa relación. O sea, necesito que exista ese intercambio, que sea de esa forma, para yo poder validar mi imagen, ¿sí? Entonces ahí entra el tema de la validación. Eh, Luego más adelante vamos a ver un poquito más sobre las fases y demás. Pero este tema me parece súper importante, porque nadie, aunque podamos pensar que sí, o sea, creo que nadie en realidad viene de una crianza, de una estructura familiar que sea absolutamente basada en el amor puro y en el afecto puro, y donde no hayan distorsiones y donde no hayan eh, algún tipo de
mm, defensa y ataque de las propias imágenes, ¿no? O sea, de hecho, yo tengo la teoría de que todos somos hijos, todos, absolutamente todos, en gran generalidad, ¿no? Somos hijos eh, de la carencia emocional específicamente. Pero ojo, porque con esto no me refiero a que uno tiene una imagen de que un padre o una madre, por ejemplo, que es carente emocionalmente, es una persona que no pregunta a sus hijos cómo se sienten, ¿no? O que no habla de las cosas que le pasan, o que tiende a hablar más desde el enojo, ¿no? O sea, lo vinculamos un poco a la inteligencia emocional, a la capacidad de ese adulto de gestionarse. Y en realidad yo creo que esta carencia en realidad me refiero a conocimiento de sí mismo. O sea, los adultos, ¿qué nivel de conocimiento tienen de sí mismos cuando van a criar? En el sentido de que, en el sentido de estar al día en cuanto cuál es esa imagen que tienen de sí mismos y qué es lo que verdaderamente quieren ser. O sea, poder diferenciar. Bueno, esta es la imagen que yo he usado para sobrevivir en mi vida y esto es la posibilidad que tengo hoy de ser auténtico. Entonces ahí, al diferenciar un poco estas dos cosas, identidad e imagen, puedo elegir apostar y promover en una crianza, pues la parte más auténtica. Bien a pesar de que me estén pasando cosas en un mundo, o sea, en paralelo, en simultáneo, me están sucediendo cosas como adulto por cosas que viví o por cosas que experimenté o lo que sea. Pero al no poder hacer esta diferenciación y al haber esta identificación con la imagen, es donde se generan en la crianza estas cosas que son, bueno, no son naturales, pero son normales, sí, son normales. O sea, nadie que nos cuente algo como esto, o nosotros adultos contándole a otra persona adulta, nos puede decir, ah, qué horrible, no puedo creer que te pasó eso, porque, o sea, está dentro de las lógicas. Está dentro de ciertas lógicas, o sea, sí, tiene un de dónde viene, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace que un niño, ¿no? Un día se convierta en un adulto que haya olvidado por completo esa disociación que hizo en algún momento y entonces crea, realmente crea, convencido de que solo puede generar un vínculo solo basado en una relación de poder. Es decir, no sabe y no quiere y no asume la posibilidad de que se pueda relacionar desde otro lugar. Entonces ahí entran otros mecanismos que sí son parte del ciclo de abuso, que son pues, todo lo que es todas las formas de negación que puede tener un víctima, una persona que es víctima de ese abuso o el que es victimario, o como dije, que puede ser intercambiable, incluso hay puntos en común. Pero negación, represión, por supuesto de ahí viene la disociación también, y evasión. O sea, obviamente nosotros cuando tenemos una relación de poder, estamos medianamente, si nos damos cuenta a tiempo, de advertir, no se convierta en una dinámica de abuso. Pero una vez que ya se convierte en una dinámica de abuso, difícilmente podemos tener una conversación, porque estamos hablando de adultos, ¿no? Estamos hablando de adultos, ¿no? No estoy hablándole a un niño, estoy hablándole a un adulto. Difícilmente pueda tener yo una conversación y decirle, ¿vos te das cuenta que esto que estás haciendo? O sea, y te das cuenta desde el lugar que lo estás haciendo, porque a mí me parece que percibo que quizás incluso me doy cuenta de lo que genera en mí y demás, y entonces capaz que podemos, bueno, esto no es difícil que suceda. Porque para llegar a ese lugar, como acabo de decir, o sea, para llegar a la dinámica de abuso, normalmente tuve que ocupar un lugar de no ver, vamos a decir, o sea, no estar viendo la realidad. Es decir, en ningún momento me di cuenta de que esa relación era una relación de poder, por ejemplo, ¿no? O sea, ni tampoco me di cuenta en las que yo fui previamente víctima, por ejemplo, puede pasar. Ahora bien, normalmente hay un mecanismo que lo vamos a ver que es más, vamos a decir, esto que yo dije al principio en la primera parte, el tema de la culpabilidad, genera mayor bloqueo, o sea, la culpabilidad se oculta mucho más en el caso del victimario que en el del víctima. Entonces lo que sucede es que en el caso del victimario, la culpabilidad, o sea, que está ahí y que evidentemente pasa
y se va como recreando y reforzando, recreando y reforzando lo mala persona que me siento, no que me pienso, pero sí me siento. Porque recuerden que lo que se bloquea es el sistema más cognitivo asociado a lo psíquico, pero lo emocional no se bloquea para nada en el ciclo de abuso, o sea, sigue estando vigente. O sea, que sí siente sentimientos la persona que es victimaria, sí siente. Por ejemplo, lo que pasa es que no hay un acto de conciencia de asociar eso a, ¿no? Pero sí siente los sentimientos de desprecio, de autodesprecio, de autorrechazo, de culpabilidad. Entonces, en el caso de victimario, la culpabilidad se oculta, ¿sí? Mediante el reforzamiento del sistema. O sea, hago un esfuerzo por decir, a ver, usé esta herramienta, sobre esta persona, y esto no funcionó. Entonces, ¿qué hago? Tengo que reforzar mi sistema. O sea, el mecanismo es aumentar la intensidad, aumentar los mecanismos, ¿no? O sea, lo que no puedo hacer es tomar contacto con esa culpabilidad, ¿sí? Porque no tengo la posibilidad de asociarla a nada al principio. O sea, está, eh, está oculta esa parte de la conciencia, para la conciencia, mejor dicho, ¿no? Tengo que hacer un trabajo eh, de perspectiva en primero para poder llegar a, por ejemplo, ¿no? Pero quiero que veamos estas dos formas de vivir esa culpabilidad y que por eso suele ser más complejo. eh, si hay una perpetuación del lugar de victimario, suele ser un poco más complejo en cuanto que para el ego, me refiero, ¿no? O sea, la imagen se ve mucho más quebrada en el caso del victimario que en el caso de la víctima. La imagen social, sobre todo, se ve más quebrada. Por supuesto que el víctima, cuando se da cuenta que es víctima, eh, también hay un quiebre muy profundo, muy, muy profundo, que es muy similar al que tendría el victimario si tomara ese lugar, ¿no? Solo que acá me parece que entran en cuestiones más sociales, sinceramente, porque pienso que en realidad, en esencia, las dos personas son dos personas que están sufriendo en esa relación, en esa dinámica, están sufriendo. Eh, Solo que socialmente tenemos más permitido la recuperación desde el lugar de la víctima. O sea, vemos más posible y le damos más permiso a una persona que está en situación de víctima que a una que está en situación de victimario. Por lo que acabo de decir, nosotros al que vemos culpable, bueno, al que está ejecutando normalmente ese poder es el victimario. Por supuesto que como es un ciclo, que es una dinámica, pues hay otro que eh, bueno, perdió la brújula y está obviamente ya que no está en contacto con su poder, evidentemente, porque si eso no, no sucedería. Pero digo, más allá de eso, nosotros habilitamos más a la víctima a la rehabilitación que al victimario. Y esto lo sabemos todos en nuestro inconsciente, entonces la culpabilidad es más evitada, porque la culpabilidad implica toda esta censura, este castigo, o sea, el castigo en sí para la persona victimaria es social, es familiar, es que me excluyan, que me echen, o sea, no tengo lugar en el mundo, ¿no? Entonces, en el caso de la víctima, cuando se pasa a un lugar más de recuperación, la censura y el castigo se espera sobre todo de la persona victimaria. O sea, el temor mayor es que esa persona para la víctima representa el mundo de alguna forma, pero no deja de ser una persona. Entonces, como no deja de ser una persona, paulatinamente puede ir dándose cuenta que la persona no es su mundo, es una persona, no es su mundo. Me explico, o sea, va tomando contacto con la realidad. Ahora, el victimario sí sabe que las cosas que en una relación de poder normalmente el que es más castigado es el que tomó más, ¿no? No el que recibió más, sino el que tomó más, y el que dio menos. Entonces, pues esto es lo que pasa normalmente en la relación en el ciclo de abuso, hay uno que toma más, ¿no? Y pide más, y toma más, y pide más, ¿no? Y el otro va como el victimario sería el que se va como, bueno,
desgastando, desintegrando, ¿no? Porque lo que el otro quiere es, eh, quiero más imagen de mí mismo, más imagen de mí mismo, buscando la identidad, más imagen, y el otro cree que eh, justamente que su imagen tiene que ver con entregar identidad. Entonces entrego identidad, entrego identidad, supuestamente elevando mi imagen hasta que, evidentemente, como las imágenes no son imágenes, son imaginaciones, en algún momento eso hace un choque muy fuerte con la realidad, ¿no? Entonces se ven dos en los que no saben quiénes son y no saben por qué están ahí, y al mismo tiempo hay toda una historia construida alrededor de las imágenes de cada uno, ¿no? Esto estoy hablando de modo muy general y muy general. Pero bueno, ahí vemos un punto que me parece que es importante. Luego, como dije, una cosa es la familia, una cosa es un niño, otra cosa es el niño que se convierte en adulto, ¿no? Otro punto que me da a mí a entender que hay todo un tema social de aceptación y de no aceptación es que los ciclos de abuso aparecieron y se hicieron más visibles. eh, o sea, empezaron a verbalizarse, las personas empezamos a hablar de esto, justo cuando nosotros empezamos a cuestionar la pareja a nivel social, ¿no? Como, bueno, pero ¿por qué hay que estar en pareja? ¿Y para qué vamos a estar en pareja? ¿Por qué la gente se va a casar? Y, y bueno, pero si querés tener dos novios y todo este tipo de modalidades, ¿no? O sea, se empezó a cuestionar el lugar de la pareja, se empezó a cuestionar el matrimonio, se empezó a cuestionar las formas de relación sexoafectivas, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, socialmente, digamos, deja de tener peso, ¿no? Entonces, ya como lugar social, de alguna forma se cayó, y al caerse se ve lo que está detrás. Lo que está detrás significa que socialmente nos habilitamos a hablar de que lo que verdaderamente nos pasa en las relaciones. Verdaderamente me refiero detrás de escena, ¿no? O sea, como de la puerta para adentro, independientemente de que vivamos o no vivamos con esa persona. Me refiero a los no ojos de la sociedad. Luego lo mismo, sin embargo, está pasando con el trabajo. El trabajo sigue siendo todavía, si bien han venido pasando también transformaciones en cuanto a que hay mucha gente que sale del ámbito de dependencia para hacer su propio camino, etcétera. Pero aún así, el trabajo todavía sigue siendo algo que es muy incuestionable, ¿no? Los lugares de trabajo, lo laboral, lo profesional, sigue siendo bastante incuestionable en muchos casos. Entonces, claro, mientras es incuestionable socialmente, es muy difícil entrar a ver la dinámica, ¿sí? Porque no nos permite, o sea, el pensamiento colectivo social no nos permite conectar con el vínculo humano que está ahí, ¿sí? O sea, es como que la ideología y los protocolos sociales son los que están marcando el ritmo, son los que están marcando la forma, etc. Entonces, uno, como ser humano individual, individuo, no se da cuenta de qué lugar está ocupando en cuanto que relación humana, porque yo tengo una relación humana con mi jefe, así como con mis compañeros de trabajo, así como con todo el mundo. No se ve como tal. Lo mismo pasaba con la pareja, que no se veía la pareja como un vínculo de humanos, de personas humanas, de individuos singulares, ¿no? Entonces, como no estaba planteado desde ahí, tampoco voy a revisar eh, nada. Entonces, pasa esto en el sentido de que en los vínculos laborales se dan muchos ciclos de abuso en los que todavía no se puede ver la realidad, digamos, ¿no? O sea, es más difícil, me refiero. Desde adentro, por supuesto, me refiero desde adentro. O sea, si estamos siendo parte. Pero sí nos sirve de referencia lo que decía anteriormente, es decir, cómo se estableció ese vínculo, ¿sí? Y observar cuáles son las relaciones de poder, cómo funcionan las relaciones de poder. Vamos a hablar un poquito de eso, de las relaciones de poder en la parte 3 específicamente, porque vamos a hablar de la autopercepción, o sea, cómo se generan las relaciones de poder a partir de la autopercepción que yo tengo de mí, ¿no? Luego, algo que me parecía importante respecto a esto, bueno, primero, que cómo la parte social pues condiciona la parte personal en cuanto que buscamos pertenencia social, sobre todo en este momento de la historia de la humanidad, donde lo que se busca es ser un adulto funcional socialmente. O sea, quiere decir, no importa si vos tenés un montón de problemas vinculares,
donde pasan este tipo de cosas, donde uno no se siente pleno y no siente que realmente tenga vínculos auténticos y genuinos, no importa, sos un adulto igual si sos un adulto funcional, socialmente. O sea, lo que pide la sociedad, que es, bueno, que puedas operar en la sociedad, que puedas pues comprar comida, que puedas, bueno, ni siquiera cocinar, que puedas comprar comida, que puedas pagar un techo y que puedas pagarte tu transporte y que, bueno, evidentemente como pueden ver está muy asociado pues, al sustento, ¿no? Económico, obviamente. Entonces, acá vemos un poco el eje de la casa 4-10, ¿no? O sea, no importa, vos prepárate para el mundo, no te prepares para las relaciones humanas. Este es el tema, la crianza está enfocada en relacionarnos políticamente correctos en el mundo, no en las relaciones humanas. Entonces, políticamente correcto existen las relaciones humanas, o sea, hay cosas que no deberían ser correctas ni normalizadas en las relaciones humanas, pero no tenemos claro eso, tenemos clara la funcionalidad del ámbito público, es decir, todos sabemos que no vamos a andar desnudos por la calle, cruzando la calle, ¿no? Para ir a trabajar. Lo sabemos, todos lo sabemos, y el que no lo sabe le vamos a decir loco, ¿no? O sea, arquetípicamente ese es el loco, porque no asume las convenciones sociales de lo políticamente correcto para una convivencia armónica, vamos a suponer, ¿no? Pero no le llamamos loco al que no asume las convenciones, porque no las tenemos claras directamente, las que son de ámbito personal. O sea, las cosas que no pueden suceder para que no se genere un grado de disarmonía tal que se convierta en un ciclo de abuso. A eso me refiero. O sea, no tenemos claro eso, no tenemos esos patrones de comportamientos sociales que unos nos recordemos a otros, ¿no? Como vas a cruzar la calle y yo te digo, pará, está la roja, porque compartimos ese código. Ahora, hacemos este tipo de cosas en nuestros vínculos personales, pero no desde el consejo, el típico consejo de, a mí me parece que tendrías que, no, a mí no me parece, no, esto es así, a mí me parece que no tenés que cruzar con la roja. No tenés que cruzar con la roja porque está acordado socialmente que si cruzas, los autos ya saben que van a pasar y vos te van a pasar por arriba, ¿no? O sea, no es una opinión. Esa es la diferencia. En el ámbito personal sigue siendo todo ámbito de la opinión. Todo lo que opinamos, lo que opina, lo que el otro opina, no hay nada que esté delimitado a lo que es correcto. Y normalmente esta falta de protocolos de lo políticamente correcto en el ámbito interno, en el ámbito invisible de nuestras relaciones, no en el ámbito público, sino en el ámbito privado, o sea, cómo me relaciono con mi familia, cómo me relaciono con mis amigos, cómo me relaciono con mi pareja y cómo me relaciono con las personas, pero desde el ámbito humano, eh, pues eso, siempre, o sea, terminamos por obviar eso y prestar atención. Y mientras eso esté bien, parece ser que está todo bien. O sea, mientras a nosotros, es decir, vuelvo, mientras nosotros sigamos cruzando la calle con la verde, pues nadie nos va a decir locos. Vamos a ser personas normales por la vida, ¿no? Por la calle, por la vida. Aún así, siendo que una de las características mayor y más evidente de una persona que está siendo víctima o victimario de un ciclo, una dinámica de abuso, es que nadie se da cuenta. O sea, quiero decir, puede ser perfectamente funcional en la sociedad. O sea, eh, si es, bueno, yo estoy hablando desde un lugar, ¿no? En este momento que no lo voy a mencionar, pero estoy hablando desde un lugar bien particular. Pero si vos estás escuchando esto y vos te sentís parte de un ciclo de abuso, te sentís víctima, vas a saber que vos en el mundo te puedes seguir moviendo igual. O sea, el mundo no, o sea, vos no vas a parar nada en el mundo, podés seguir siendo funcional para siempre. De hecho, la recuperación empieza cuando dejas de ser funcional en lo público, ¿no? O sea, cuando dejas de ser funcional. ¿Por qué? No, claro, síntomas de depresión, etcétera, pues sí, pero bueno, es que realmente esa persona está deprimida quizás. O sea, no siempre, ni digo que es un manual, pero es muy probable que esté deprimida. O sea, ¿por qué no se va a comportar como una persona deprimida socialmente? Sí, está deprimida, ¿no? Bueno, pero más a modo general. Y lo mismo pasa con el victimario. O sea, el victimario, sobre todo el victimario, es una persona que
es muy, muy, muy funcional a nivel social. Es un adulto funcional socialmente mucho. O sea, es una persona que puede ser muy responsable en el trabajo, puede trabajar mucho, ser muy productivo, ser hasta muy ordenado en el ámbito social, muy carismático en el ámbito social, o sea, funcionalidad total, 10. Bien, entonces no nos dejemos llevar un poco. Veamos esta dualidad entre el ámbito público y el ámbito privado. ¿Sí? Nosotros valoramos y sobrevaloramos una persona que sabe moverse en lo social. Y no, valoramos y de hecho infravaloramos una persona que quizás pues no, o sea, no tiene ningún, o sea, no llama la atención en ningún aspecto a nivel social, público me refiero. Sin embargo, sí tiene herramientas favorables y sabe lo que es correcto y lo que no es correcto en el ámbito privado. Para nosotros eso, como venimos de ser adultos que no sabemos, en realidad no tenemos una vara de referencia, pues, o sea, pasa inadvertido para nosotros. O sea, nos da igual, básicamente. O sea, no vamos a elegir vínculos que estén basados en lo correcto o en lo incorrecto, como podemos llegar a elegir lugares de trabajo porque sean mayormente correctos en sus formas o en sus criterios o en sus estatutos, ¿no? La misma, me refiero, la misma forma en la que elegimos quizás una empresa para trabajar, ¿sí? O elegimos una casa para vivir, o elegimos una inmobiliaria para alquilar, pues no de la misma forma elegimos nuestros vínculos personales. O sea, no tenemos ningún patrón, es solo cómo te sentís. ¿Y cómo te sentís? Vuelvo al punto de la primera parte. Nos expone a manejarnos por la vía emocional, específicamente. Es decir, se niega por completo la parte, vamos a decir, racional, masculina, sana, de poder eh, evaluar una situación, juzgarla en el buen sentido. O sea, las cosas se juzgan en la sociedad. Es decir, si vos no juzgas, pues pasarías los semáforos todos igual. O sea, no, nadie hubiera puesto un semáforo para empezar y nadie, o sea, interpretaría ese semáforo como con con ese discernimiento de que un color es una cosa y otro color es otra cosa. Eso es una norma social y eso no lo tenemos a nivel vincular. Y de hecho, hay muchísima resistencia a eso. O sea, hay mucha, mucha resistencia a decir, che, esto es la roja, esto es la verde y esto es la amarilla, ¿tá? Y esto es una convención que tenemos que tener las dos partes, o sea, no es una opinión. Lo podemos problematizar, pero siempre como algo social, no como algo personal. O sea, sería volver colectivo lo personal, ¿sí? O sea, encontrar los puntos en común y luego ver los puntos sí que son negociables que no son en común, o sea, lo que no quiero que sea en común, pero tiene que haber algo en común. Y eso es el ámbito de lo correcto y lo incorrecto. Eso es energía masculina, saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. En el ámbito de lo privado, las personas que traen responsabilidad, que justamente es algo que se habla mucho en cuanto a responsabilidad afectiva y todo esto, es el mismo eje, es el eje de la responsabilidad, o sea, es el eje de nosotros para tener responsabilidad afectiva, como se dice, tenemos que juzgar la realidad, o sea, tenemos que evaluarla, tenemos que discernir. No me refiero a juzgar a la persona, juzgar la realidad. O sea, ejemplo, si en una situación pide algo de mí, pide un recurso concreto de mí, y yo o sea, tengo la responsabilidad de responder en esa situación, necesito saber, digamos, qué es lo que hay que hacer en esa situación. Y no puedo estar pensando, no, pero bueno, capaz que vos si tenés ganas lo haces y yo después veo. No, o sea, claro, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en cada momento. Ahí entra el tema del trabajo en equipo y de valorar al otro por lo que es y de que uno pueda usar ese recurso que trae el otro eh, en cuanto a la forma que lo trae, o sea, su diversidad, su forma de ser, todo eso, pero sabiendo qué es lo correcto, o sea, tenemos que cruzar la calle en verde, tenemos que parar si está en rojo, y esto es porque queremos preservar la vida. Eso es lo que no está claro, es decir, poder disfrutar de un paseo porque cruzo cuando hay que cruzar, y poder además cuidar de mi vida, ¿no? Además, también, eso está implícito, lo mismo en las relaciones humanas.
disfrutar el paseo con una persona y a la vez preservar la vida. O sea, esa es la finalidad. Eh, entonces, bueno, creo que por ahí voy a cerrar y la próxima, que va a ser la tercera, pues como te decía, vamos a hablar de eso. Voy a traer algunas citas del curso de milagros, porque me parece que está bueno algunas partecitas que hace como reflexionar. Y la tercera parte vamos a hablar de cómo salir también del ciclo. Bien. Bueno, pero vamos a empezar, como dije, por el tema de las relaciones de poder y todo esto. Ah, quería decir algo más importante. Recomiendo que escuchen a una persona que se llama Iñaki Piñuel. Y bueno, solo les digo eso. Si están mirando este video hasta este momento es porque les interesa el tema y muy probablemente les interesa el tema por el concepto de abuso. Así que si es así, pues les recomiendo que lo busquen. Iñaki con K, creo que es, Iñaki Piñuel. Bueno, les mando un beso y estamos en contacto.